Un saludo a todos mis hermanos, conocidos, amigos, a todos los que están detrás, del otro lado, cualquier plataforma. Un gusto volver a encontrarnos, especialmente en el estudio de este libro tan lindo, tan lleno de situaciones emocionantes, que es el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y llegamos al tema del tabernáculo. Ya habíamos estudiado anteriormente una introducción al tema del tabernáculo, donde Dios decía que quería morar con ellos en un tabernáculo. En ese tabernáculo se iban a dar una serie de muebles, una serie de compartimentos, una serie de personajes, los sacerdotes, los levitas, en ciertas circunstancias. Y el santuario, de acuerdo al folleto, nos dice: el santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quien acude a él con fe. Yo ahora lo voy a decir con estas palabras. A nosotros nos queda claro, cuando leemos el Nuevo Testamento, cómo se salvaban las personas. En el Nuevo Testamento ocurre la revelación del Hijo de Dios. Entonces, la salvación ahora llega a través de Él, y en manera especial a través de su muerte sustitutoria y vicaria en la cruz, y su sangre limpiando nuestros pecados. Eso es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, y es la forma que usamos para predicar y enseñar a otros a encontrar esta salvación. La pregunta que surge es la siguiente: ¿y en el Antiguo Testamento cómo se salvaba a la gente? ¿Cuál era la forma de salvar a la gente? ¿Qué es lo que tenía que hacer para salvarse? Bueno, ¿qué tenemos que decir? Que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es un solo libro, es la Biblia. Y que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el método de salvación es el mismo. Entonces, ocurre que al realizar el santuario o el tabernáculo, voy a decirlo de esta manera. En primer lugar, por varias centurias fue un tabernáculo, o sea, una tienda hecha de cueros de telas y cueros de animales. Y luego estaban colocados los muebles. Luego, David quiere construir frente al monte Sión, donde él tiene la capital, Jerusalén. Enfrente estaba el monte Moria. ¿Recuerdan a Abraham con Isaac? Bueno, en ese monte se iba a realizar ese sacrificio, esa prueba para Abraham. Bueno, quería realizar allí
quería colocar el templo. Dios le dice no, tú no vas a construir el templo. Lo que tú puedes hacer es juntar material. Entonces David aceptó la voluntad de Dios, sabiendo que era su hijo el que tenía que construir el templo. Y juntó material. Ahora, el primer templo de material, que mantiene las mismas formas, las mismas dimensiones y los mismos objetos y muebles, fue hecho por Salomón. Ese es el primer templo. Tenemos el tabernáculo, primer templo por Salomón. Cuando llegaron los babilónicos, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Después de 70 años, cuando regresan con Zorobabel, reconstruyen sobre los escombros del primer templo el segundo templo, que era menor en gloria, pero tendría una ventaja. En ese templo llegaría el deseado de todas las gentes. ¿Le suena? Y ese templo duró hasta la época de Jesús. Solamente que hubo que arreglarlo, refaccionarlo, porque, bueno, cuando uno construye una casa, algunas cosas, el paso del tiempo va dejando las huellas, el desgaste normal. Entonces hubo que, cuando llegó Cristo, estaban recién terminando de refaccionar el segundo templo, sería el segundo templo refaccionado. Entonces tenemos tabernáculo, primer templo, segundo templo. Segundo templo después destruido en el año 70 por los romanos, en la guerra con los judíos, y no hubo más templos. Bueno, así fue la situación del espacio sagrado de Dios. Entonces, para ese templo, Dios le da un modelo del original a Moisés. Moisés recibe solamente un modelo, no recibe el original. Ustedes no vayan a pensar que lo que había en el cielo era de tejón, de todas esas pieles y demás. Eso no es lo que estaba en el cielo. Los materiales, la gloria, la extensión era superior. Le dio algo que ellos podían manejar. O sea, un modelo de un original. No el original, sino un modelo. Le hizo un modelo, se lo dijo, conforme a este modelo, dice, ahora vas a realizar este tabernáculo, que luego se transforma en el templo, pero mantiene las mismas proporciones de construcción que el tabernáculo. Nos dice aquí que los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraba todo el plan de redención. Entonces, ¿cómo se salvaba un pecador en la época del Antiguo Testamento? Muy sencillo. Cuando se daba cuenta de que él había cometido un pecado, cuando él tenía conciencia de que había pecado, él tenía que ir ante la presencia de Dios, y la presencia de Dios la tenía puesta allí en el santuario, y Dios le había enseñado que tenían que ir ahí. Él tenía que ir a la puerta del tabernáculo. ¿Con las manos vacías? No. Tenía que llevar un cordero de 1 año perfecto. Llegaba a la puerta, él no entraba al tabernáculo, salía el sacerdote
salía el sacerdote. El sacerdote reconvenía con él la situación y entonces el pecador colocaba su mano sobre el cordero, y luego lo mataba. Ahora, ese cordero muerto con sangre chorreando, él la colocaba en las manos del sacerdote. Entonces ahora el sacerdote entra y comienza su trabajo. Hasta la puerta, la actividad fue del pecador. De puertas adentro, donde el pecador no puede entrar, la actividad es del sacerdote. ¿Qué hacía? Colocaba al cordero en el altar de sacrificio, lo cual lo va a transformar en holocausto, quemarlo por completo, pero colocaba su sangre en los cuernos del altar, en las 4 prominencias, colocaba su sangre, luego tomaba la sangre, se entraba en el lugar santo y asperjaba la sangre sobre allí el lugar del incienso, ahí colocaba una gota. Y con esto quedaba perdonado el pecador. Ahora, tú te diste cuenta que esto es un simbolismo de la muerte de Cristo en la cruz y su sangre. Por eso que cuando Juan lo vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía perfectamente bien que el Cordero del Antiguo Testamento, que el Cordero del Santuario, era una figura del Cristo que salvaría al ser humano con su sacrificio y con su sangre. Así se salvaba. ¿Te das cuenta que es el mismo método, solo cambiando de una realidad que es una sombra a una figura que luego llega, que es Jesús? Te voy a mostrar algunas cosas que creo que me parece que es mejor ilustrarlo. Es un mamarracho esto, bueno. Acá tenés el tabernáculo. La extensión total es de 25 por 50. 25 metros por 50. ¿Te das cuenta que es chiquito, ¿eh? No es muy grande, pero era lo suficiente como para realizar las actividades salvíficas. Entonces, tenés una puerta acá. ¿Dónde vas a entrar? Al patio. Y en el patio te vas a encontrar con 2 muebles. El primero, el altar del sacrificio. Después aquí había una fuente de agua, había un receptáculo de agua donde se producía la limpieza del sacerdote, simbolizando la limpieza del pecado. Y después estaba acá el tabernáculo. Este tabernáculo tenía 2 lugares. Tenía el santo y el santísimo. Me van siguiendo, ¿verdad? Sobre este lado interno en el santo, se colocaban los panes de la proposición o los panes de la presencia, porque estos panes estaban delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos panes se colocaban? 12, uno por cada tribu. ¿Cuándo se cambiaban esos panes? El sábado.
se colocaban otros 12 y se sacaban esos. Esos panes eran después para el sacerdote. Y aquí el candelabro, que tenía un eje central y luego salían 3 espigas de un lado, 3 espigas del otro, y en total ahí se colocaban las luces que formaban 7 luces. Tú pasas de puerta, pasas al lugar del atrio o el patio. En realidad no son puertas, estamos hablando de cortina. De esta cortina tú pasas aquí al lugar al santo, y hay aquí la última cortina que tú pasas y pasas al Santísimo, que hay en el Santísimo hay un arca de madera, y entonces en esa arca se colocó las 2 tablas de piedra del mandamiento, 2 tablas, una tabla para los mandamientos que tienen que ver con Dios y otra tabla para los mandamientos que tienen que ver con el ser humano. Se colocó la vara de Aarón y un pocillo con maná. Todo eso se tapó con un trabajo artístico hecho con metal, que se llamaba el propiciatorio. En el Nuevo Testamento esta palabra es el hilasterion, propiciatorio, porque esa tapa tenía la presencia de 2 querubines que protegían lo que había allí. Entonces, los 10 mandamientos que estaban en el arca estaban respaldados por el propiciatorio, que el pecado y el pecador, cuando buscan a Dios, Dios será propicio a él para salvarlos. Y entonces había una actividad diaria que era cuando llegaba el pecador acá y traía la ofrenda. Eso está en el libro de Levítico, hay distintos tipos de ofrenda, de acuerdo a la posición o de acuerdo a las circunstancias. Esto se traía acá, todo el día se realizaba eso, ese trabajo realizaba el sacerdote. Y luego, una vez al año, lo otro era todos los días, una vez al año se realizaba el día de la expiación, donde se limpiaba el santuario. Ahora, limpiar, tú me dirás, ¿de qué había que limpiarlo? Bueno, ¿qué hacía cuando llegaba el pecador? Mataba un animal, y el animal muerto, con su sangre, tenía que ingresar acá adelante, aquí en el patio. Ahora, esa sangre lo que hacía era contaminar o manchar todo el santuario. Entonces, una vez por año, todos los pecados que habían entrado dentro del santuario a través de la sangre del animal, el animal que era sustituto o vicario, que recibía la condena en lugar del pecador, bueno, esa sangre era limpiada para que vuelva a funcionar nuevamente. O sea, tenían conciencia de que en algún momento se tenía que realizar la limpieza, la purificación
de la cual habla Daniel en 8:14, y el santuario será purificado. Esto es sencillo, lo hemos visto varias veces en este sentido, el tema del tabernáculo. Puedes encontrar material para ampliar y todo esto. Ahora te quiero mostrar otra cosa. Fíjate, este es el mismo croquis. Resulta que un grupo de estudiosos empezaron a estudiar las dimensiones y se dieron cuenta de que el tabernáculo comenzaba en la segunda mitad, o sea, acá. Esa es una línea imaginaria la que estoy haciendo, ¿eh? Ahora vos ves que está el atrio de este lado, con los dos muebles típicos. Tenés acá el altar y la fuente con agua, y de esta mitad tenés el tabernáculo. Ahora, trazaron dos diagonales del atrio y descubrieron que las dos diagonales daban justo sobre el altar del sacrificio. Realizaron lo mismo con lo otro, y descubrieron que en el centro de las diagonales estaba el arca del pacto, el arca de los 10 mandamientos. Esto significa que la mensura de estas líneas indica la importancia de los muebles principales. Fíjate tú, el primer mueble principal es este que está acá. ¿Qué es? El altar de sacrificio. Para salvarte hay que derramar sangre y hay que colocar la sangre sobre los cuernos del altar y luego quemar a la ofrenda. Y luego había que entrar, trabajar aquí durante todos los días, y una vez por año había que trabajar aquí, había que limpiar delante del propiciatorio lo que tenía que ver con los pecados de todo el año. Y vos fíjate que esto te dice que el otro mueble es el propiciatorio. ¿Qué hay aquí en el propiciatorio? Los 10 mandamientos. Vos tenés que el pecador tenía que llegar aquí primero, porque había fallado con los 10 mandamientos. Y luego la sangre tenía que entrar dentro del tabernáculo
para limpiar la mancha del pecado que estaba indicada en los 10 mandamientos. Esto indica que el camino de la salvación empieza siempre por la sangre. Y el camino de la salvación te lleva, te califica para la obediencia. O sea, no hay ninguna contradicción entre esto que está acá y esto que está acá, porque ambos son complementarios. A causa del pecado, ¿qué es el pecado? Violación de la ley. Hay que llegar aquí con un sustituto, con un reemplazo, y usar su sangre. Y luego esto, llevarlo aquí, delante, todos los días y una vez por año pasarlo aquí, ante el propiciatorio y los 10 mandamientos, como una cuestión de juicio, donde ahora se limpia y se borra el pecado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Y para concluir, me permito realizar las siguientes observaciones. Te voy a hacer una pregunta, pero de perogrullo. ¿Por dónde se entraba en el tabernáculo? ¿Cuál era la puerta de acceso? Tú te vas a dar cuenta que la puerta de acceso, la primera puerta de acceso es esta que está acá. O sea, nunca se puede entrar por acá. ¿Me explico? Vos tenés que entrar primero, tenés que entrar con la sangre. La sangre es la que te habilita para guardar los 10 mandamientos. No que vos tenés que entrar por atrás del santuario, guardar los mandamientos y luego hacerte meritorio a recibir el sacrificio. Si vos realizás esto, estás dando vuelta el plan de salvación. Esto es justificación por las obras, cuando se piensa en esto. Pero cuando pensás acá en esto es justificación por la fe en la sangre del Cordero. Segundo, la ley nunca es anulada, la ley nunca desaparece. La ley indica el pecado, pero el poder de la sangre, la limpieza de la sangre, me permite entonces ahora estar en condiciones de poder obedecer la ley de Dios. Ahora puedo obedecer. Estoy calificado por la sangre. Ahora puedo obedecer. Y entonces te das cuenta que entre esto y esto no hay ninguna contradicción. Es una complementación. Lo último. Aquí el pecador, y eso está bien claro en el libro de Levítico, el pecador, cuando iba por su problema personal de pecado, ahora podía ir también para agradecer, ofrenda de agradecimiento, no hay ningún problema, pero cuando iba por el problema del pecado,
acá tenía que llevar una víctima inocente y había que matar a la víctima y ver su sangre. O sea, aquí el pecador solamente podía entrar con sangre. En realidad él no entraba, entraba el sacerdote con su sacrificio sustitutorio y con la sangre de ese sacrificio. Pero él necesitaba la sangre acá, en este lugar, para poder solucionar su problema. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay un grupo de personas a las cuales no voy a mencionar, porque deben ser conocidas de ustedes, por ahí, conocidas de ustedes, que han colocado prioridad en el aceite. Ustedes saben lo que representa el aceite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, llegan acá y llegan con el aceite. Llegan no con la persona que muere en la cruz y derrama su sangre por cada uno de nosotros. Llegan con una persona que tiene, una persona divina, que tiene otra función. Entonces, se dice que el aceite no es para salvar. El aceite no es para salvar. La sangre es para salvar. Pero aquí se ha hecho una transposición de personas donde la figura de Cristo queda totalmente anulada por otra figura de otro ser de la divinidad que se torna importante también con los dones que le ofrece a esa persona. Ustedes creo que entienden lo que estamos diciendo. Entonces hay que tener cuidado con equivocarse en este sentido con respecto al tema del santuario. Tú fíjate cómo el tema del santuario te aclara perfectamente cómo funcionaba la salvación, tanto en el Antiguo y luego lo va a hacer en el Nuevo Testamento. Bueno, yo te saludo, te vaya bien, nos veremos en la próxima.